Damos inicio a este nuevo ciclo de programas vinculados con el rendimiento deportivo, High Perfo Deportes, donde tendremos la presencia y la visita de deportistas de relevancia a nivel nacional e internacional, algunos ex deportistas que son entrenadores, como así también médicos, fisiólogos, kinesiólogos, deportólogos, nutricionistas, todos ellos hablando sobre el rendimiento deportivo. Tendrá una característica principal el programa, que abordaremos un tema puntual en las diferentes áreas que acabamos de mencionar con los distintos profesionales, pero este programa tendrá algo en particular. Será un programa tal vez una excepción de todos los que vienen, de todos los que vendrán, puesto de que habrá una mirada personal de la evolución del entrenamiento, el entrenamiento hacia dónde tiene que mutar, inclusive también el sistema educativo. Esto, como bien acabo de aclarar, es una mirada, una óptica personal de la evolución, cómo ha ido cambiando el entrenamiento, y creo que se han producido algunos errores, algunos sobreusos en algunas áreas del entrenamiento, pero bueno, ya lo veremos en breve. Dentro de este análisis personal y esta mirada disruptiva del entrenamiento, creo que los profes y los entrenadores hemos perdido la capacidad de pensar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchas veces copiamos formatos de entrenamiento, de preparación física, traídos de otros países, sin tener en cuenta muchas veces variables que inciden mucho en el rendimiento deportivo, como el componente socioeconómico, cultural, político, religioso, el biotipo y los medios económicos para poder desarrollar la práctica y el rendimiento deportivo, y entendemos que esta es nuestra fórmula mágica. Muchas veces también adoptamos esta característica por una cuestión de simplicidad, de poco esfuerzo, poca contracción al trabajo, y no adaptamos a la realidad del medio. Un poco para hacerlo más práctico, más didáctico y más recreativo, digamos, lo que acabo de mencionar, vamos a mostrar una analogía que me parece muy curiosa y que creo que realmente grafica lo que estamos hablando, que un arquitecto de la NASA le plantea a los ingenieros por qué el transbordador tenía determinadas características físicas, tamaño, envergadura, altura, largo, etc. Y los ingenieros le responden porque fueron traídos, ¿sí?, por los trenes de la época. Recuerden que fue a fines de los 60, el transbordador se construía en otros estados y fue llevado a Cabo Canaveral en Orlando, en Estados Unidos. Entonces le plantea que por qué los trenes tenían determinadas características, y bueno, porque estos fueron creados por los ingleses. Entonces trajeron la idea, el origen, digamos, de los trenes viene de Inglaterra. Entonces le preguntó que por qué los trenes en Inglaterra tenían esta característica. Y bueno, las mismas tenían esta característica porque fueron utilizados por los caminos romanos, que eran los que se comunicaban de ciudad en ciudad para llevar las mercancías. Y entonces le plantea al arquitecto por qué los caminos romanos tenían esas características, porque debían entrar dos bueyes, ¿sí?, con sus carretas. Entonces, para poder transportar la mercadería. Fíjense en cómo algo que ocurrió 200 años antes de Cristo en el Imperio Romano, ¿sí?, condicionó algo en el futuro. En el medio, nadie se detuvo a pensar si podría haber alguna variable o alguna variante que podría ser aún mejor o más eficiente. En definitiva, creo que en algún punto nosotros, los entrenadores y los preparadores físicos, por el hecho de copiar y pegar un formato, estamos perdiendo esa capacidad de pensar. Dentro de esa capacidad de pensar entra una variable que es la fisiología del ejercicio. Muchas veces nos apropiamos mucho de la información, de los trabajos de investigación, de los papers, donde lo tomamos como palabra santa, y sabemos que los trabajos de investigación están hechos muchas veces con personas que son o estudiantes de educación física, personas comunes o deportistas que no transitan en el alto rendimiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa información, e inclusive muchas veces se hace a nivel celular,
se hace en animales a una temperatura que no condice con la que se realiza la práctica deportiva. Por lo tanto, muchas de las recreaciones en la fisiología del ejercicio no cubren realmente un 100% lo que pasa en el alto rendimiento. A modo de hacerlo práctico también y divertido y gráfico, ¿sí?, a la fisiología del ejercicio, por ahí hay que entenderla desde algún punto, o por lo menos el punto que yo entiendo, que está mucho más relacionado también con la práctica, ¿sí?, con la praxis. A modo de darle, digamos, también un toque de color a la información, había 6 hindúes, que eran a través de esta historia, había 6 hindúes, que eran los hindúes más inteligentes, digamos, del pueblo, que todas las semanas se juntaban a debatir un tema para determinar quién era el más inteligente o el más sabio. Tocaron un tema en común que ninguno había podido tener acceso a información, ni tampoco no lo podía haber visto. ¿Cuál era la característica de estos hindúes inteligentes? Que todos eran ciegos. Entonces, el tema en común que ninguno conocía era cómo era un elefante. Entonces, en definitiva, decidieron ir a conocer físicamente un elefante, y cada uno se acercó al elefante, uno le tocó la oreja y planteaba que un elefante era como un lienzo, ¿sí?, en definitiva, como una obra de arte. El que estaba con los cuernos planteaba que era como una madera curva, el que estaba con la trompa, una gran manguera, el que estaba en contacto con el abdomen planteó y decía que no, y cuestionaba que era como una gran pared rugosa. El que estuvo en las patas planteaba que era como una columna, y el que estaba en contacto con la cola como si fuese un plumero. En definitiva, también la fisiología del ejercicio es el punto de vista o la arista que nos quieren mostrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información y hacer la carne y hacer la sangre de esa información, porque muchas veces lo que pasa en la práctica no condice realmente con lo que está en los libros. Por lo tanto, también esto es algo que ha ido imposibilitando y vamos perdiendo nosotros esa capacidad de pensar. Dentro de esta mirada disruptiva y cambios que tienen que haber, considero también que el sistema educativo tiene que generarse algún cambio. Las actividades comerciales, empresas, fábricas, industria y obviamente el deporte no está ajeno, requiere del trabajo en equipo, del trabajo colectivo. Ya los asiáticos ya están teniendo una mirada diferente del sistema educativo, entrando un poco también en lo académico. Han dejado de lado ya tanto desarrollo minucioso, digamos, de la historia en general. Obviamente que tenemos que conocer los hechos históricos importantes que han hecho al desarrollo y cambios en nuestro mundo, en nuestra civilización. Obviamente el inglés, idioma por excelencia, sobre todo cuando uno está en los países desarrollados, los profesionales que saben el idioma, y en nuestro país también no está ajeno, pero es aún más marcado en los países desarrollados, tienen acceso a mayor poder adquisitivo, digamos, a la hora de trabajar. Económicamente son más remunerados, eso estadísticamente está demostrado, aquellos que manejan un idioma extra. Obviamente entendemos el inglés como el idioma hoy universal. Ese enfoque del sistema educativo creo que tiene que ser en equipo, tiene que ser en forma conjunta. Ese proceso de aprendizaje tiene que ser grupal, como así también los sistemas de evaluación. Obviamente habrá alguna intervención, algún formato, algún modelo que tendrá que haber donde el docente pueda intervenir de manera directa, mano a mano, de manera individual, para ver si el alumno tiene conocimiento general. Pero yo creo que tenemos que dejar de lado ese conocimiento, esa información solo mano a mano de manera individual, sino darle un enfoque, digamos, a ese conocimiento grupal. Ya adentrándonos a conceptos de temas vinculados con el entrenamiento, uno de los temas yo creo que tiene que mutar y generarse un cambio muy violento. Siempre hemos planteado el entrenamiento, o en los últimos años, basado en la velocidad.
Creo que ese concepto está obsoleto, hay que dejarlo de lado, puesto que la velocidad sabemos que la alcanzamos a partir de los 30, 33, 35 metros más o menos, dependiendo de la capacidad del deportista, donde logramos nuestro pico máximo de velocidad, donde la aceleración es cero. Entonces, ¿en qué deportes en forma conjunta logramos esas distancias de manera repetitiva? Prácticamente nunca. Tal vez en el rugby en una o dos jugadas puntuales a lo largo de 80 minutos, en el fútbol americano, en algún quiebre, pero en términos general esas distancias no se cubren, sino que acá entra una variable que considero que es la más importante, que es hacia donde tiene que mutar el entrenamiento, que es la aceleración, donde también intervienen otras tres variables que son muy importantes, que es la fuerza, el tiempo y un valor cero. Ya después iremos viendo cómo intervienen estas otras tres variables de manera indirecta, basando en la aceleración. Esta velocidad, muchas veces nosotros nos pasamos enseñando a nuestros deportistas todo el tiempo la técnica de carrera para que su carrera sea más eficiente, haya más eficiencia, más economía a la hora de correr. En un punto está bien, pero en definitiva estamos dejando de lado que no le enseñamos al deportista a acelerar, ni tampoco utilizamos las herramientas del entrenamiento para acelerar en el menor tiempo posible, puesto que la aceleración se da permanentemente en todos los deportes, todo el tiempo nosotros nos trasladamos nuestras tres dimensiones a la hora en un campo deportivo. Obviamente lo hacemos permanentemente en nuestro mundo, en nuestro día a día, pero en el campo deportivo no está ajeno y siempre nos trasladamos en puntos de 3, 5, 10, 15 metros, no realizamos distancias mayores y esto sí lo hacemos de manera repetitiva, por lo tanto la aceleración cumple un rol muy importante, hacerla en el menor tiempo posible para así poder ser más eficiente a la hora de la práctica deportiva. Otro tema u otro ítems a desarrollar que es importante son los ejercicios analíticos, ¿sí? Creo que estamos exagerando muchas veces con los ejercicios analíticos, muchas veces copiamos las escuelas americanas del norte de Estados Unidos, como también en Europa, están haciendo un sobreuso de los ejercicios analíticos que pasan a ser ejercicios lentos en algún punto e interpretamos que el entrenamiento, la mejora de la fuerza tiene que partir de ahí, de esos ejercicios lentos o analíticos en definitiva. Tienen que estar en su justa medida, tiene que haber una búsqueda de equilibrio y a su vez también tiene que estar desarrollada teniendo en cuenta una variable que hay formas de cuantificar, que es cuando se presenta una pérdida de velocidad. Considero que debe ser el límite a tener en cuenta en estos ejercicios analíticos a la hora de entrenar. No sobreexigirnos, no sobrepasarnos, no determinar mucho tiempo a los ejercicios analíticos, puesto que esto nos lleva en definitiva a desentrenarnos desde un punto de vista personal, cuando empezamos a dejar de lado el desarrollo de la fuerza y la potencia, sabiendo que la fuerza genera esa capacidad de aceleración de nuestro cuerpo, de nuestra masa, como así también los ejercicios de levantamiento olímpico y los ejercicios pliométricos trabajan la fuerza reactiva. Una de las problemáticas que tenemos que resolver, que cumplen un rol muy importante, es el tiempo de trabajo, ¿sí? Hay que diferenciar muchas veces el alto rendimiento con los deportistas amateur. En los deportistas amateur tenemos mucho tiempo entre temporada y temporada, entre inicio de campeonato y campeonato, tenemos a veces hasta 4 meses, 5 meses, lo cual nos permite trabajar todo lo que queremos y con todo el tiempo del mundo. A diferencia en el alto rendimiento, que tenemos muy poco tiempo para resolver, tal vez tengamos 30, 40, 50 días para mejorar una marca, un centímetro, medio segundo, y eso nos puede determinar un acceso, un ingreso a un torneo olímpico en los deportes por marcas. Ahí empieza a intervenir una herramienta muy importante, que es la tecnología, siempre hablando de ese rendimiento extremo, el alto rendimiento, que ya requiere de tecnología sí o sí, y el biomecanista cumple un rol muy importante, como así también obviamente la preparación física y el componente técnico-táctico.
Pero tenemos herramientas como el encoder lineal, plataforma de salto, alfombra de contacto, la polea cónica, las cámaras de alta definición. Sobre todo el tema de las cámaras cumple un rol muy importante a la hora de determinar falencias, ¿sí? Recuerden que el ser humano tiene la capacidad de leer de 30 a 60 fotogramas por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en una imagen durante un periodo de un segundo está compuesto por 30 a 60 pequeñas imágenes que en la sucesión del movimiento nos determina un movimiento fluido. Con la tecnología podemos duplicar o inclusive a veces llevar arriba de 120 fotogramas, lo cual nos determina que en un análisis del movimiento en un segundo podemos tener 120 segmentos o más, lo cual nos estaría determinando en dónde está la falencia y qué es lo que tenemos que corregir en un movimiento. Fíjense en la importancia que puede tener en un lanzamiento, ¿sí? Va a haber una falencia en un determinado segmento, que sería la parte más importante. Tal vez tenga 3 o 4 falencias en el movimiento, pero al tener este tiempo tan acotado para poder resolver, la tecnología cumple un rol muy importante porque nos tendremos que abocar al punto, al segmento donde mayor déficit hay para poder resolver el entrenamiento y para obtener obviamente un mejor resultado. Entonces este tiempo, esta escasez a la hora de resolver el trabajo pasa a ser una dificultad, y ahí entra una variable muy importante que es poder entrenar en tiempo real, que es saber qué es lo que está pasando, que para eso después veremos en otros programas un teorema, un enfoque personal de la importancia que tiene el entrenamiento en tiempo real. Siguiendo con las herramientas que cumplen un rol muy importante en este concepto de aceleración también, está el tiempo de contacto, ¿sí? El tiempo de contacto cumple un rol muy importante a la hora de entrenar y del desempeño, del desarrollo y de la mejora del rendimiento deportivo. Muchas veces asociamos, por ejemplo, el deporte como patín en línea como un deporte veloz, y en definitiva termina siendo un deporte lento, puesto que el tiempo de contacto es muy lento, ¿sí? Los tiempos de contacto nos determinan la velocidad de un deporte o no, teniendo en cuenta que consideramos entre 120, 150, 300 milisegundos la mayoría de los deportes de alta velocidad. Un velocista, su tiempo de contacto oscilará en 120, 130 milisegundos. Un jugador de básquetbol en el ritmo de 2 tiempos, o un jugador de voleibol tiene que estar en esos 170, 180 milisegundos. Y de ahí, dependiendo, digamos, de la característica del deporte, de algunos gestos, oscilará un poco más, un poco menos. Entonces, en definitiva, acá nos planteamos un desafío, ¿sí?, a la hora de entrenar, que es atenuar, disminuir ese tiempo de contacto. A medida que yo disminuyo ese tiempo de contacto y puedo mejorar mi amplitud en la zancada y puedo mejorar mi tiempo entre zancada y tiempo de contacto, estamos mejorando esa aceleración que estamos mencionando. Entonces, muchas veces vemos entrenamientos excesivos en los tiempos de contacto, en las alturas de salto, lo cual conlleva en algún punto muchas veces a desentrenarnos, o muchas veces que la altura de la caída o la altura del vuelo no nos facilita una capacidad contráctil, sino justamente todo lo opuesto, debido a que nuestras estructuras tendinosas, ligamentosas y musculares no tienen la capacidad de contraerse, sino ya las fibras se inhiben por el exceso de altura. Entonces, la herramienta fundamental que tenemos nosotros, que es la tecnología, que la tenemos para muchos usos, con muchas finalidades, cumple un rol muy importante. Por lo tanto, esta disminución y atenuar y trabajar lo más cercano a los 200 milisegundos cumple un rol muy importante, obviamente siempre con esto haciendo referencia a los tiempos de contacto en los trabajos pliométricos, pero bueno, en definitiva, de manera coadyuvante, de manera transversal, la fuerza y los trabajos de potencia vinculados con el levantamiento cumplen un rol muy importante para esta mejora en los tiempos de contacto. Otro de los elementos a tener en cuenta y a tener muchos cuidados son con las cargas añadidas, ¿sí? Ahí entran en juego, bueno, los trineos de arrastre, de empuje, paracaídas, las poleas cónicas, etc.
la cual hay que tener mucho cuidado porque empezamos a tener un poco lo que hablábamos mencionado anteriormente, al hacer un sobreuso de las mismas y entenderla esta como una mejora de la fuerza, incurrimos en un error. Esto es una mirada muy personal. Creo que estas cargas añadidas hay que usarlas en etapas puntuales del año y teniendo en cuenta una variable muy importante que es la pérdida de velocidad. En el momento que nosotros en los trabajos y en las cargas pautadas, que en muchos de los trabajos de investigación y en la práctica lo podemos llevar a cabo, como mencionábamos, la importancia de que los trabajos de investigación y la fisiología del ejercicio esté de acuerdo con lo que pasa en la práctica. Hay trabajos en función del peso corporal en porcentaje, entonces en el momento que hay una pérdida de un 5% de la velocidad a través de cada gesto motor, una vez que empezamos a perder ese 5% de velocidad de un testeo inicial, ese es el momento de parar o detener un entrenamiento. Entonces, puesto que seguir entrenando por tiempos de trabajo más lentos, en definitiva lo que nos lleva es a desentrenarlo. Todo aquello que nuestro cerebro no pueda percibir una mejora, y una mejora está asociada permanentemente con ese concepto de aceleración. Cuando hay esa pérdida de aceleración es donde tenemos que parar el entrenamiento, puesto que no nos estaría aportando absolutamente nada, sino justamente nos estaría desentrenando. Bien, y ya terminando con algunos de los conceptos que considero que son los más importantes a la hora de tener en cuenta el entrenamiento y algunos excesos que se va produciendo. Uno de ellos es el exceso de los ejercicios preventivos. Muchas veces los metemos como estrategia en la entrada en calor, que está bien, pero muchas veces, y vemos constantemente el abuso excesivo en los tiempos de trabajos preventivos. A veces vemos entrenamientos de más de 20 minutos determinados a los ejercicios preventivos y en definitiva yo creo que no pasa por ahí los ejercicios preventivos. Los preventivos pasan por la mejora de la fuerza y la potencia, ya que indirectamente generan muchísimas adaptaciones a nivel muscular, tendinoso, ligamentoso, sistema nervioso central. Muy complejo de explicar en detalle ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí abordaremos tal vez algún programa de la importancia y el rol que cumple la fuerza desde el punto de vista de lo preventivo. Y otro tema, ya cerrando, es el miedo a la alta intensidad. Creo que se tiene mucho respeto a la alta intensidad. Hay que tenerlo, pero no hay que tenerle miedo. La alta intensidad debe existir y a medida que nuestro deporte es de élite, en definitiva, requiere mayor trabajo en las altas intensidades. Lo que sí es muy importante, la dosificación de las cargas, ver qué hacer en los periodos de postemporada, pretemporada y en las etapas de temporada. Terminando ya este inicio de este nuevo ciclo de High Perfo Deportes, bueno, hemos visto una mirada personal del entrenamiento, algunas cosas que tienen que mutar, algunas cosas en las que particularmente estoy de acuerdo, hay cosas que deben ser dosificadas puntualmente y bueno, esto es un poco la temática del programa. Iremos abordando distintos programas con distintos invitados, con un tema puntual, un tema a desarrollar, tratando de absorber y sacar la máxima información posible y poderle trasladarles a ustedes todos los conocimientos de los distintos profesionales que nos acompañarán a lo largo de todo este año.